que acá les anoté que tenemos que evaluar desde máximos y mínimos relativos hasta el último tema visto de la unidad 7, integral indefinida, definida, aproximada y las aplicaciones de la integral. Ese hasta el último tema visto de la unidad sería hasta análisis de funciones, ¿o no? Ahí estaba buscando justo eso para que ustedes vean. En la segunda parte de la unidad 7, en el PDF que tienen del Power, ¿sí? Tienen regla del L'Hopital y después máximos y mínimos relativos y absolutos, y sigue hasta el final. Entonces acá, a ver, L'Hopital. En la diapositiva 16 empieza lo que sería máximos y mínimos relativos, ¿sí? Tienen las definiciones, condiciones necesarias y suficientes. Bueno, el análisis para esto. Bueno, está acá la condición suficiente, condición necesaria, las dos condiciones y el resumen de los criterios. Después de eso, un desarrollo sobre el tema de puntos críticos. Todos estos puntos críticos, y después empezamos con concavidad, convexidad y puntos de inflexión, qué son, y después, bueno, cómo se analizan con sus respectivos ejemplos. Y después de eso viene el estudio completo de función, donde tienen un breve cuadro, ¿sí?, de todo lo que se vio durante el año, ¿sí?, respecto al estudio de función. O sea, que eso sería hasta el final de la unidad. La unidad termina con el estudio completo. Entonces, por ejemplo, sobre este caso, para ponerles algún ejemplo, yo voy a poner varias funciones, ¿no? Si tuvieran esta función y tienen que analizar cuáles son los máximos, los mínimos, si hay puntos de inflexión, cuáles son los intervalos en que la función es cóncava o convexa, ¿sí? A partir de una gráfica con opciones, porque vieron que es todo con opciones múltiples. Claro, o sea, profe, básicamente nosotros ahí tendríamos que decir que hay un mínimo en, supongamos que ahí donde está el x cuadrado sea un 2 en 2 y en 3 hay un máximo y así sucesivamente. Sí, según como esté indicado acá, ustedes puedan decir las coordenadas, dónde está el máximo, dónde está el mínimo, cuál es el punto de inflexión, en qué intervalos la función es cóncava o convexa, el dominio de la función, o sea, no importa que estemos en la segunda parte del análisis, el dominio es siempre como determinante lo que uno analiza, ¿no? Así que el Claro, dominio de sí, la son todos los función, reales, que valores están excluidos. sí. No me voy a ponerle a preguntar discontinuidad, ya lo vimos en la otra parte, Claro, claro. ¿sí? Pero en esto sí o sí dominio como algo que es estratégico siempre, determinar el dominio para poder analizar bien una función. Entonces, sobre esto sí pueden tener una función y tener que hacer un análisis, o pueden tener la función o tener que arrastrar algo diciendo este es el máximo, este es el mínimo, ¿sí? Acá está el punto de inflexión. Cosas por el estilo, pero siempre en el análisis de los elementos que hemos visto. Sucesión numérica no toma, ¿verdad? No, eso no, nunca se toma, siempre se pretende dar como una idea de qué se trata para cuando lo abordan en análisis 2, ¿sí? Yo ya voy a ver que si les preparo algo o les remito un video de algún profe o algo por el estilo, como para que ustedes lo puedan ver. Pero en principio estoy muy abocada a que tengo que preparar todo un banco de preguntas para el segundo examen.
Bueno, aparte, bueno, acá tienen todo este tema de los criterios, las definiciones, todo eso también se puede preguntar fácilmente con las opciones múltiples. Criterios para máximos y mínimos, criterios para puntos de inflexión. Bueno, el estudio completo no es más que los pasos y de qué se trata cada paso, ¿sí? O sea que se podría preguntar de qué se trata algo de esto, según el resumen que está acá, no mucho más que eso. Esto, bueno, entonces respecto a la unidad 7, ¿sí? Desde máximos y mínimos relativos hasta el estudio completo de función. Bueno, integral indefinida, ¿sí? Los conceptos, qué es una primitiva, qué es la integral indefinida, de qué se trata la interpretación geométrica. O sea, todo esto se puede preguntar así conceptualmente. Algo sobre las propiedades de integral indefinida, cómo se usa cada uno de los métodos o cuándo se usa. Esta relación que existe entre el integrando y el resultado de la integral, que uno es la derivada del otro. Bueno, cuándo se usan los métodos en cada caso, ¿sí? Se puede poner, no sé, les pongo esta integral y les digo qué método utilizaría, ¿sí? O por qué utilizaría un método u otro. Bueno, por qué se usa el método de integración de partes, cuándo se puede aplicar. Respecto a los métodos, eso, cuándo se usan, cómo se pueden usar, poner un ejemplo, qué método utilizaría, algo sobre lo que hemos visto, ¿no? Y después el tema integral definida. Acá de qué se trata la suma inferior y la suma superior, cómo se construyen, qué significa, ¿sí? ¿Qué hacemos para calcular la integral exacta? ¿De qué se trata esto de la integral definida? Interpretar algún área puede ser también, ¿sí? ¿Qué es la función integral? ¿De qué depende la función integral? Recordemos que habíamos dicho que dependía del extremo superior variable y de la forma de la función y no de la x o la variable que pueda tener acá el elemento de integración. ¿Cuáles son las propiedades de la integral definida? Y bueno, ¿cuál es el significado del teorema del valor medio del cálculo integral? ¿Qué nos dice? ¿En qué idea se basa? El teorema fundamental del cálculo integral, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué conclusiones sacamos en el teorema fundamental del cálculo integral? Regla de Barrow, ¿de qué se trata? ¿Cómo se aplica?
podrían tener un gráfico e interpretarlo desde la regla de Barrow, ¿sí? Desde el punto de vista integral definida. Siempre el tema de que es el área que calculamos entre el eje X, la curva, y las rectas que pasan por los extremos de integración. ¿Qué son las integrales impropias? El caso de cuando el intervalo es infinito, ¿sí? Poder distinguir los dos casos y poder plantear correctamente este primer caso. El intervalo, o sea, las integrales impropias tipo 1, cuando el intervalo es infinito, significado, pueden tener una gráfica, pueden tener una expresión y tener que relacionar con una gráfica o alguna otra pregunta. ¿Cuáles son los posibles resultados del cálculo? Bueno, integrales impropias tipo 2 no les voy a preguntar. Los que rindan Profe, final puede aparecer, ¿sí? disculpe, esta vez van a ser más preguntas, ¿no? Que en el ¿Cómo? primer, ¿Cómo? que en este segundo parcial van a ser muchas más preguntas, ¿no? Son más unidades. No O, hay tanto que preguntar. Van a ser, voy a intentar que sean 20 preguntas, pero ya les voy a ir avisando. No hay tanto como para preguntar como en la primera parte, por más que sean más unidades. bueno, pero Bueno, entonces les dije tipo 2, ahora no, pero sí puede aparecer en el final, así que los que tengan que rendir final, revisen este tema. Y respecto a la integración aproximada, lo que se puede preguntar es cuándo se aplica, por qué lo aplicarían, cuáles son los métodos que conocen, de qué se trata cada método, cuál con el cual se puede realizar un cálculo o cuál produce menos error. ¿Sí? Las preguntas acá van por ese lado, ¿sí? Alguna cosa sobre cómo es la metodología podría llegar a preguntarse. No mucho más que eso. Y yo les doy ideas como para que se puedan imaginar mejor cómo encarar el estudio, pues la cuestión va más que nada por preguntas conceptuales, algunas cuestiones procedimentales pueden tener que ver con alguna demostración, pero no les tomo un desarrollo de una demostración. La idea es ver si entienden, si comprenden de qué se trata cada tema, cada cosa de la que hemos hablado, ¿sí? Así que bueno, con respecto a este tema, eso podría estar planteado esto con ejemplos o con algún valor. Y nos queda que la última. En este caso, las aplicaciones que hemos visto son 3, vimos longitud de arco, área y volumen de un sólido cuerpo de revolución, ¿sí? La idea es, bueno, ¿qué se aplica? Podría preguntarse cómo se aproxima, ¿sí? En cada caso, acá aproximamos con una recta, en el caso del área aproximamos con un tronco de cono, en el caso del volumen hemos aproximado con un cilindro, ¿sí? Siempre las mismas ideas de que particionamos el intervalo, ¿sí? Según lo que planteamos, qué es lo que hacemos, dada la fórmula de cálculo. Según esa aproximación que usamos, ¿sí? Decimos, bueno, vamos a
llevar todo esto a la notación que tenemos con la función, la de los intervalos, el delta x, los valores de la función, etcétera, como para poder llevar a una notación que nos permita deducir una fórmula. Casi siempre lo que hemos deducido una fórmula. Bueno, ¿con qué fórmula calculamos qué cosa? Y por ahí, por ahora no se me ocurre nada más. Cuando me ponga a hacer preguntas, tal vez se me ocurre algo. Respecto al simulacro, no sé si voy a poder llegar a hacer un simulacro, pero aunque sea les voy a intentar dar algunas preguntitas hechas como para que puedan hacer algo. No llevar a hacer todas las preguntas que hay que hacer por el examen me va a llevar muchas horas, así que por eso les digo no creo que pueda llegar a hacer un simulacro así con un montón de tiempo de antelación. Tal vez unos días antes les pueda hacer algo, aunque sea más reducido. Y bueno, y lo único que queda acá, que no, o sea, no están los Power, pero que ya se los dejé hace como 3 semanas, es el tema del GeoGebra. Donde ustedes tenían que construir esta gráfica e ir analizando. E ir analizando a medida que iban avanzando, construyendo esa gráfica, ir analizando lo que ocurre a partir de lo que ven, más que nada, ¿no? Porque acá tienen una guía de preguntas. Entonces, ponen la gráfica, van armando todo lo que pide acá, y por acá tienen, sí, unos apartados que dice para pensar, para ir viendo qué es lo que ocurre. Esto de suma inferior y suma superior ya lo vimos en clase. Acá se anexa o se agrega lo que es la función integral, ¿sí? A partir de esta función, que es una función velocidad, ¿sí? Sacamos la integral y entonces tenemos el cálculo de un área. Pero la función integral pasa a ser esta función. Si de una función cuadrática, si integro, que tengo una cúbica. Esta es la cúbica y esta es la función integral. Y a partir de eso tienen unas preguntas, ¿sí? Van a sacar, van a determinar la función integral y también el área por la regla de Barrow. Y después de eso tienen planteado un problema de un tanque de agua que se vacía a una velocidad que viene dada por esta función, expresada en metros cúbicos por minuto. Entonces hay que analizar qué representan la variable independiente y dependiente, ¿sí? ¿Qué pasa si colocamos un punto al punto A, que es el extremo inferior, ¿sí? Y el punto B en otro lugar? ¿Qué es lo que representa el área bajo la curva? O sea, ahora hay que llevarlo a que esto es una velocidad expresada en metros cúbicos por minuto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos cuando calculamos el área? ¿Qué representan la variable independiente y dependiente de la función integral? ¿Sí? Bueno, etcétera. Acá les va planteando algunas cuestiones y esto también va dentro de las preguntas de examen, algo de esto, ¿sí? Sobre la aplicación está más que nada, porque la parte conceptual, todo lo que está acá, ya la comentamos, ¿no? Lo que voy a preguntar algo es sobre esta aplicación. Y al final no me han hecho preguntas en estas semanas, no sé si la hicieron, no la hicieron, si tenían alguna duda. Bueno, Todavía no lo hice, profe. no la han hecho, No, yo por lo menos no, profe. vayan haciéndolo, porque a veces les da Yo duda. hoy, profe. ¿Eh? Yo hoy la voy a comenzar, pasa que también tuve una semanita bastante agitada. No, me imagino que sí, por eso se los di con mucho tiempo, pero bueno, ya van 3 semanas y les quedan 2 para el examen.
Para la próxima, el próximo lunes, ¿sí? Yo acá, como es feriado, les puse sin actividad, pero si necesitan hacer una consulta, nos conectamos. Obvio que ya saben que siempre pueden escribir por el chat o preguntar por otros medios también. Pero, o sea, como que tienen tiempo para, me parece, para hacer todo. Está bien que están llenos de cosas, tienen que organizarse e ir haciéndolo, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre algún tema, algo que hayan podido ir estudiando? Por el momento no, profe, vengo entendiendo todo, gracias a Dios. Bueno, buenísimo. Profe, Sí. ¿cuánto la promoción? ¿En serio? Sí. Ay, se escucha muy, muy feo. No sé si te podés acercar al micrófono, hablar más alto. ¿Con cuánto era la promoción? La promoción del práctico es con 7 y para tener la aprobación directa las notas del teórico tienen que ser todas mayores o iguales a 7. Y se puede alcanzar tanto la promoción como la aprobación directa con recuperatorio. O sea, la nota del recuperatorio pisa o reemplaza a la nota que tenías baja o el ausente, ¿no? Perfecto. Eso, profe, ¿Sí? con lo de ausente se toman como desaprobado, ¿no? Sí, el ausente se toma como desaprobado, así que vos suponete que no viniste al primer parcial o que te sacaste un 3 o un 4, ¿sí? Entonces tenés que recuperar el primer parcial en cualquiera de los dos casos. Y para que esto ayude, si te sacás las notas, nota mayor o igual a 7 en los parciales de práctico, entonces, si aunque hayas recuperado, ponele en el teórico, te sacas nota mayor o igual a 7, eso reemplaza el ausente o el 4, y entonces podés acceder a la aprobación directa. Y lo mismo en el práctico, si tienen que recuperar, ¿sí? O estuvieron ausentes, también la nota reemplaza ese desaprobado o ausente, así que como que tienen esa posibilidad extra de poder promocionar o acceder a la aprobación directa igual. ¿Otras dudas, Bien, profe. chicos? Profe. A ver acá. La regularidad del práctico, ¿puedo promocionar el teórico o debo tener la promoción práctica para acceder a la promoción? Sí. Santi, si vos estás regular, tenés que, si querés acceder a cualquier promoción práctica o a la aprobación directa, tenés que hacer todo de nuevo. Si te va mal, no perdés la regularidad. Ponele que ni siquiera regularizás, bueno, no perdés la regularidad del año anterior, pero no es por ser regular que podés no hacer algún examen. Ponele que fueras promocionado práctico, no es que podés hacer solamente la parte teórica para ver de tener aprobación directa, ¿sí? Esa, ya sea la regularidad, la promoción práctica o la aprobación directa, se consigue en el mismo ciclo o en el mismo curso. No es que compensamos o hacemos algo respecto de cursadas anteriores. Tiene que ir a la par, profe. Claro, tiene que ser todo el mismo año del mismo ciclo. Ponele, hay materias que son anuales y otras cuatrimestrales. Entonces, si vos ponele cursás una materia anual, en este ciclo vos deberías obtener todas las notas para lo que sea que alcances, para ser regular o para tener promoción práctica o para tener aprobación directa. O si haces en los cursos cuatrimestrales, ponele, no podés en el primer cuatrimestre tener la promoción práctica
y en el segundo cuatrimestre querer completar el teórico para tener aprobación directa. No, no se puede hacer eso. Acá Ramiro dice que hizo el trabajo con GeoGebra, pero no supo cómo responder las últimas preguntas. Bueno, acá dice que representan las variables independientes y dependientes de la función. Acá que tenemos un tanque de agua se vacía a una velocidad que viene dada por la función, y acá nos dice que esta es una función velocidad, donde la variable independiente es t, que va a ser qué cosa. Acá viste, viene expresado en metros cúbicos por minuto. Entonces la variable independiente es t, será el tiempo expresado en minutos. La variable dependiente, ¿qué es? O sea, acá dice velocidad, ¿sí? La función velocidad. Bueno, la variable dependiente será la velocidad. ¿Qué pasa si colocamos A en el origen de coordenadas y B en 10? ¿Qué representa el área bajo la curva? ¿Sí? Bueno, acá tenemos un área, si ponemos A en el origen y B en 10, tenemos un área de 259,88. ¿Sí? Si acá dice, ¿qué representa ese área bajo la curva? Tiene algo que ver con un volumen de agua. Y eso es más que nada, por eso les dije que vieran de hacerlo en grupos, ¿sí? En pensar que vamos a interpretar qué quiere decir esto en función del concepto de integral definida. Si estoy calculando una integral, ya no es una velocidad, ¿sí? ¿Qué cosa va a hacer lo que tengo ahí? Un volumen de agua. Entonces, T va a ser el tiempo y la función integral, o sea, esa integral que me da, o el área que estoy calculando, va a tener que ver con el volumen de agua. ¿Y qué representan las variables independiente y dependiente? Va a ser otra vez el tiempo, y acá ¿qué cosa? El volumen de agua, y en este caso, ¿sí? El volumen de agua desalojado. Y esta función original que nos dice el volumen, la velocidad con que esto ocurre, ¿sí? Pero todo esto se refiere al agua, ¿sí? Veamos que tiene que ver con un tanque de agua que se vacía. Que representan, qué relación existe entre el área determinada y la función integral, y bueno, eso se lo dejo para pensar. Cualquier cosa me van preguntando por privado, pero la cuestión no sería que yo lo resuelva, sino que ustedes lo piensen. Les quiero dar simplemente alguna idea. Y después, acá pregunta qué cantidad de agua en metros cúbicos salió del tanque entre los minutos 8 y 20. Entonces, ¿qué hacen? Van a poner acá, minuto 8, extremo inferior, y 20 extremo superior, bueno, y van a mirar lo que dice ahí, bueno, lo colocan bien, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y bueno, eso será lo que deben informar. ¿Cuánto salió entre el minuto 9 y 15? ¿Cuánto tarda en vaciarse un tanque de 2000? ¿Sí? Entonces, bueno, sí. Bueno, lo dejo para que lo hagan, porque si no se los digo todo yo. O sea, interpretar, ¿sí? En base a que se trata de funciones y estamos aplicando el cálculo integral definido. ¿Se toman todos los métodos que vimos en clase? Sí. Sí, todos los métodos, como les dije antes, se toman los métodos. ¿De qué se trata el método? ¿Cuándo se aplica? ¿Si hay alguna cuestión particular? Todas las ideas que deberían usar al momento de resolver. O ponerles un ejemplo de decir, bueno, ¿qué método aplicarían? No es que van a ponerse a resolver algo. ¿Cómo se interpreta lo que calcularon? ¿De qué se trata? La integral representa la cantidad de agua, sí, pero no, la cantidad así, puesto así, no, o sea, es un volumen de agua, ¿sí? Porque la unidad de medida de esa cantidad que decís es el volumen. Entonces, para decirlo con especificidad respecto de lo que queremos interpretar, es el volumen de agua
¿sí? Respecto al tiempo, ¿sí? Porque ahí la variable independiente es el tiempo. La variable dependiente en la función integral será el volumen. Bueno, cualquier cosa me van preguntando, nos mantenemos en contacto, estudien, no dejen de consultar. Bueno, que tengan una buena semana por delante.